Hey, hola. Bueno, lo primero es daros las gracias por invitarme a hablar para TED por ESADE en Barcelona sobre desprogramarnos y reimaginarnos. Esta va a ser una charla en remoto, sin público presente, y eso la verdad es que lo llevo mal, lo llevo muy mal, os echo mucho de menos, porque me encanta subir al escenario y trabajar con la audiencia, interactuar con vosotros, compartir ideas, pero soy positivo y también creo que esto abre un mundo de posibilidades, sobre todo para alguien como yo. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Estáis preparados para dar un buen salto? Pues venga, vamos allá. Hola, soy Salva López y mi marca personal es Salva Rock, porque entre otras muchas cuestiones, yo también soy músico de rock. Ya sé que puede que no tenga aspecto de músico de rock, pero aún así lo soy. Y para que os hagáis una idea, hombre de empresa, hombre de marketing, consultor, formador, escritor, músico, colaborador académico de ESADE, conferenciante internacional, youtuber, y últimamente también algo muy interesante, streamer, de eso os hablaré enseguida. ¿Y cómo es que hago tantas cosas? ¿Cómo es que he aprendido tanto desde que acabé la universidad? Bueno, yo soy una de esas personas a las que llamamos alcohólicos del aprendizaje. En inglés tenemos una palabra muy bonita para definir eso, que es learnaholic. Eso es, quédate ahí. ¿Y vosotros habéis imaginado cómo será vuestro futuro? Puedo aseguraros que no será como lo estáis imaginando. Pero ¿cómo era el futuro que yo me imaginaba cuando yo era uno de vosotros? Hace 30 años yo entraba por primera vez por las puertas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el año que se inauguraba. Fijaos, ese soy yo. Ahí estaba saliendo de mi primera clase, como veis, andaba, como suele decirse, más perdido que un pulpo en un garaje. Supongo que notáis el parecido, han pasado 30 años. ¿Y cómo me imaginaba yo mi futuro? Bueno, yo me imaginaba que después de estudiar ciencias económicas y empresariales, encontraría un buen trabajo y empezaría a progresar en la vida, teniendo pues cada vez más oportunidades, a lo mejor cambiando de empresa, teniendo cada vez más responsabilidad, más visibilidad, proyectos más interesantes, un equipo más grande, un salario mejor, una línea más o menos ascendente. Sin embargo, mi carrera ha sido muy diferente y en realidad mucho más interesante que eso. Mi carrera se parece mucho más a algo como esto. Sí, desde luego mucho más, sí, mucho más. Y en cada uno de esos picos, valles y bifurcaciones he tenido que reimaginarme a mí mismo. Y para reimaginarme he tenido primero que desprogramarme. La verdad es que nos pasamos la vida con smartphones en las manos y con nuestros portátiles y nos bajamos apps y softwares y no somos conscientes de la cantidad de similitudes que existen entre nosotros y esos dispositivos. Nosotros somos literalmente hardware, que es altamente programable y de hecho se nos programa incansablemente desde el día en que nacemos. Esos programas llegan de todas partes, cualquier cosa es capaz de escribir una línea de código en nuestra mente, una película que nos llega, un libro que nos emociona. Si nos llega, si nos emociona, es porque está escribiendo literalmente líneas de código en nuestra programación mental. Y todo eso va formando parte de nuestra personalidad y eso nos hará ir reaccionando de maneras distintas ante los diferentes retos de la vida, en función de todas esas programaciones, ese conjunto de programaciones que todos llevamos a cuestas y que cada día se hace más grande. En mi caso, me di cuenta a mitad de mi carrera profesional de que había dos programas que no me estaban ayudando en nada, dos programas que tenía que borrar para sobrevivir, para seguir adelante. El primero de esos programas era la definición del éxito que yo tenía dentro de mi cabeza. Era una definición del éxito que no había hecho yo, que yo había absorbido de mi entorno profesional, por lo que yo había estudiado, por donde había trabajado, y el éxito, tal como yo lo veía entonces, consistía en, bueno, llegar a director general, director financiero, director de marketing, presidente, consejero delegado, tener un buen coche de empresa, si podía ser con su propio chofer, tener asistentes, tener un equipazo, tener proyectos enormes, tener muchísimo presupuesto, ganar mucho dinero, pero a mitad de mi carrera me di cuenta de que yo no había nacido para eso. Eso a mí no me hacía feliz. Era un éxito que yo podía morirme buscando, pero que aunque lo consiguiera no me iba a hacer feliz. Así que lo que hice fue borrar ese programa de mi mente y fabricar
otra definición del éxito que tenía mucho más que ver con quién era yo, con una definición de éxito que resonara realmente con mí, con mi alma, con mi corazón, ¿no? Y que desde luego tenía mucho más que ver con encontrar un entorno en el que yo pudiera ser yo, en el que yo pudiera exhibir digamos, mis fortalezas que yo traía de serie a este mundo, que tenían que ver con la creatividad, tenían que ver con la colaboración, tenían que ver con construir. Yo siempre me he sentido un constructor, y no tenían nada que ver con llegar a tener un equipo de cientos de personas a mi cargo, para nada, ni tenía que ver con ganar muchísimo dinero. Sí tenía que ver con que el dinero no fuera un problema en mi vida, pero no necesitaba ser millonario, y tampoco necesitaba ningún título en mi tarjeta. Pero tuve que hacer ese esfuerzo de identificar ese programa y borrarlo. El segundo programa que me di cuenta de que me estaba impidiendo avanzar en la vida era un programa que lamentablemente todos vivimos desde pequeñitos, desde que estamos en el colegio. Es competir, pero competir contra otros, competir contra los demás. De hecho, todo nuestro entorno nos lleva a competir contra los demás. El sistema educativo tradicional, y desde luego el que yo vivía hace 40 años ya, ¿no? Más de 40 años, era un entorno en el que solamente contaban las notas, solo contaban las calificaciones, y si Pablito sacaba un 10 en matemáticas y Adela sacaba un 9 y yo sacaba un 8, pues Adela era mejor que yo y Pablito era mejor que Adela. Y eso realmente es algo que tampoco resuena para nada con quién soy yo. Yo no quería sentirme que estaba compitiendo contra los demás. Competir contra los demás realmente era algo que me mataba. En el mundo laboral también me encontré con un entorno en el que yo me veía obligado a competir contra mis compañeros de trabajo. Yo tengo una mentalidad mucho más colaborativa, precisamente porque soy músico, y los músicos no competimos entre nosotros, los músicos colaboramos. En todas las bandas y todos los proyectos musicales donde yo he trabajado, siempre me he dedicado a colaborar con los músicos, nunca competimos, solo colaboramos. Y en el mundo laboral me encontraba con que mayoritariamente competíamos, ¿no? Así que lo que hice fue borrar ese programa también, porque resulta que cuando competimos con otros, literalmente eso nos borra. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Cada uno de nosotros es absolutamente único, inigualable e irrepetible. Si tú no eres tú, nadie lo será por ti. Así que desde ese momento empecé a competir, pero solamente contra mí mismo. Así que cada día lucho por ser la mejor versión de mí mismo. Y estos fueron los dos programas que borré para poder reimaginarme ante los cambios profesionales que se avecinaban. Y aparte de esto, luego me di cuenta de que había 3 programas, que esos sí, esos eran los que me ayudaban a ser yo mismo. Pero estos programas fueron instalados de diferentes maneras. El primer programa fue instalado por mi padre. Mi padre me enseñó, yo debía tener 5 o 6 años, me enseñó a idear cosas y luego a crearlas con mis manos. Literalmente mi padre me enseñó un programa por el cual yo podía crear, me enseñó creatividad. Mi padre no era ingeniero, mi padre no sabía fabricar coches, mi padre sabía fabricar pequeñas cositas. Entonces me enseñó a tener las ideas, dibujarlas en un papel y luego buscar las piezas necesarias para montarlo yo mismo con mis manos. Y eso verdaderamente hizo que mi cabeza estallara en todas direcciones. Me convertí en un niño absolutamente adicto al aprendizaje y adicto a los detalles, porque yo quería saber cómo se fabricaba cada cosa. De hecho, uno de mis programas de televisión favoritos es uno que se llama How Do They Do It? ¿Cómo lo hacen? Me podría pasar semanas viendo ese programa en sesión continua, porque me encanta, y a mi cerebro le encanta comprender cómo se hacen las cosas. Gracias a eso, yo he podido hacer desde pequeños apaños en casa hasta construir este plató virtual desde el que estoy emitiendo esta conferencia, con todos sus trucos y todos sus intríngulis técnicos, ¿no? Me ha permitido también escribir libros, me ha permitido componer música, grabarla, publicar discos. Todo eso viene de la creatividad, de ese maravilloso programa que me fue instalado por mi padre cuando yo tenía, 5 o 6 años, y que desde luego transformó totalmente mi vida. El hecho de saber que yo podía construir cosas
con mis propias manos, cosas que no existían, cosas que nadie había visto, que solo habían aparecido en mi mente. El segundo programa que me hizo ser quien soy, me lo instaló alguien que me conocía muy bien. Mi profesora de Educación General Básica, Dolors Sarries. Yo debía tener 13 años, Dolors me conocía muy bien, porque había sido mi profesora ya durante 2, 3 cursos, y un día me miró y me dijo: tú, hagas lo que hagas en la vida, lo harás bien. Y ese maravilloso programa me dio autoconfianza. Es otra de las grandes programaciones que me ayudan a reimaginarme cada vez que es necesario. De hecho, fue como una especie de hechizo. Es como si yo hubiera estado bajo la influencia de un hechizo todos esos años, ¿no? Y es lo que me ha hecho siempre tener el ímpetu y tener la autoconfianza necesaria para saber que podía afrontar cosas pues a veces tan impactantes como plantarme en un escenario en Tokio con una guitarra eléctrica y dar una conferencia empresarial junto a Philip Kotler, el padre de las 4 Ps, para 1000 directivos nipones. Bueno, pues yo pude salir a ese escenario y hacer aquello gracias al programa que instaló en mi mente mi profesora, alguien que me conocía muy bien. Eso es algo extraordinariamente importante. Estos programas que te instala tu entorno, el que te conoce bien, el que te quiere bien. Y el tercer programa que cambió mi vida, este me lo instaló Robin Williams, en una película maravillosa llamada El Club de los Poetas Muertos. Una película del año 89, yo tenía entonces 17 años, y la frase más conocida de esta película, sin duda, es Carpe diem, que significa aprovecha el tiempo. Pero la otra frase que fue la que realmente me impactó más y la que me transformó para siempre fue cuando Robin Williams, su personaje, se planta delante de sus alumnos y les dice: haced que vuestras vidas sean extraordinarias. Bueno, yo noté como aquella frase, aquella línea de código se pegó a mi mente y me transformó de arriba a abajo. Bueno, pero ¿qué he hecho yo con toda esta lista de cuestiones que hay aquí, ¿no? Con estas habilidades que tengo, con estos programas que descubrí que no me estaban ayudando y tuve que desinstalarlos y volverlos a instalar con otras palabras y con otras definiciones, y con estos programas que yo me daba perfecta cuenta de que me hacían ser quien era yo, ¿no? ¿Qué hacía yo con esta caja de herramientas? Bueno, a lo largo de mi carrera he tenido que reimaginarme varias veces. Cuando acabé mi etapa como empleado en empresas, me reimaginé a mí mismo de múltiples maneras, como locutor de radio, dirigiendo mis propios programas de radio, dando clases en ESADE, haciendo consultoría con empresas, dando formación, y además de todo eso, acabé con un concepto fantástico en el que mezclaba dos de mis grandes pasiones, el mundo de la empresa y el mundo de la música. Así que le di forma a este nuevo concepto, al que bauticé como Music Thinking for Business People, y con el que, dando conferencias con una guitarra eléctrica sobre temas de empresa, he dado la vuelta al mundo y he vivido 12 años de aventuras aprendiendo y conociendo gente maravillosa. Eso fue así durante 12 años hasta que llegó la pandemia. Y al llegar la pandemia, el planeta entero se paró. Y tuve que volver a reimaginarme a mí mismo una vez más. Cuando tengo que hacer eso, me apoyo en dos preguntas, me formulo dos preguntas. La primera de ellas es la siguiente, es: con las habilidades que yo tengo, ¿qué nuevos valores puedo ofrecer? ¿No? Es una pregunta que también le planteo a las empresas que se acercan a mí por temas de consultoría, ¿no? En otras palabras, con lo que ya sabemos hacer, ¿qué más podemos hacer? Y la segunda pregunta es: para lo que yo deseo hacer en el futuro, ¿qué cosas necesito aprender? Y con esas dos preguntas me reimagino y vuelvo a construir algo nuevo. Durante esta pandemia, durante el confinamiento, empecé a formarme en dos cuestiones parecidas y relacionadas, pero diferentes. Una de ellas es que empecé a formarme en edición profesional de vídeo, cómo hacer buenos vídeos con algunos efectos como los que se han podido ver en esta charla. Pero también sabía que, a pesar de formarme en vídeo, todo el mundo futuro iba a pasar por el mundo online, todo iba a ser por streaming. Y entonces pensé, debo formarme en streaming, y me fui a uno de los lugares donde hay mejores streamers. ¿Y dónde es ese lugar? Pues
en Twitch, una de las plataformas más famosas donde los gamers hacen auténticas transmisiones maravillosas por streaming. Así que abrí mi canal de Twitch, pero no con el objetivo de ser famoso en Twitch, yo no quería ser ningún ninja, mi objetivo ahí era aprender, formarme, aprender de los mejores, era mi campo de experimentación. Con estas dos cuestiones encima de la mesa, lancé mi nueva iniciativa, que es una productora de eventos online. Y en estos días he firmado mi 7º contrato con una multinacional para hacer eventos online. Así que vuelvo a estar de nuevo reimaginándome, reconstruyéndome, ampliando mis capacidades y sobre todo pasándomelo muy bien y disfrutando mucho, pero mucho, con todo ello. Ojalá que esto os sirva para cuando vosotros tengáis que reimaginaros, porque indudablemente puedo aseguraros que esto os va a suceder varias veces a lo largo de vuestra carrera. Bueno, muy bien, y para acabar, 3 cosas. Primero, os invito a que penséis vuestra propia definición del éxito, una pensada por y para vosotros. La segunda, os animo a que compitáis contra vosotros mismos, y así cada día seréis una mejor versión de vosotros mismos y veréis a dónde eso os puede llevar. Y finalmente, os reto a que consigáis que vuestras vidas sean absolutamente extraordinarias. Y yo me despido ya de una manera extraordinaria, porque aunque soy un simple muggle, tengo aquí una auténtica capa de invisibilidad como la del mismísimo Harry Potter. ¡Adiós! Ah, por cierto, ha sido un placer gigantesco hablar con vosotros. Mucha suerte. ¡Chao!